Hoy vamos a analizar la primera característica de la democracia liberal que tiene base bíblica. La primera es Estado de Derecho, imperio de la ley. Esta característica nos indica de que en una democracia liberal, la organización política que administra el poder sobre toda una población que se encuentra en un país determinado, esa organización política se caracteriza, cuando es una democracia liberal, por ser constitutivo Estado de Derecho. Es decir, se ajusta a una ley, la ley de leyes, la Constitución, que a su vez articula jerárquicamente otro conjunto de leyes menores y hace que su funcionamiento interno se base estrictamente en la ley. En consecuencia, el Estado no puede actuar de otra manera que no sea la que indica la ley. En un Estado de Derecho, quienes elaboran las leyes lo hacen todos aquellos representantes que, sin importar su posición política, son electos por voto mayoritario de la población y en consecuencia los representan, para poder elaborar leyes que representen hasta cierto punto la voluntad popular. Por lo tanto, esta es una de las primeras características de una democracia liberal, que tiene un Estado de Derecho, donde hay un imperio de la ley. La ley es la norma jurídica que establece lo que se tiene y lo que no se tiene que hacer, y el Estado actúa de acuerdo a ella. La ley es elaborada por los representantes legalmente escogidos por el pueblo, y esto hace que sean leyes que representen la voluntad popular. Esto hace que el Estado solo pueda actuar de acuerdo a la ley y no puede ir más allá de ella. Bueno, esto es una característica fundamental de la democracia liberal. Y resulta que tiene base bíblica. Lo vamos a examinar en los siguientes versículos bíblicos que ustedes ven en pantalla. Vamos a comenzar leyendo Hechos de Apóstoles, capítulo 16, versículo 37. Leemos lo siguiente. Pero Pablo les dijo: nos fustigaron públicamente sin ser condenados a nosotros que somos hombres romanos, y nos echaron en la prisión. ¿Y ahora nos echan fuera secretamente? No, por cierto, antes que vengan ellos mismos y nos saquen. Aquí hay que mencionar que el Imperio Romano ya elaboró un Estado de Derecho, un derecho romano, que es el antecesor del derecho constitucional y jurídico que hoy existe en Europa occidental. Bueno, el apóstol Pablo, que vivió en aquella época, era pleno conocedor del derecho romano, y él apeló a ese derecho romano cuando él invocó delante del magistrado civil que él era un hombre romano, y por lo tanto tenía derechos, porque él dijo: nos han castigado públicamente sin ser condenados a pesar de que somos romanos. Según se desprenden de estas palabras, en esa época el ciudadano romano tenía derecho primero a ser juzgado y luego ya podría ser condenado y castigado, pero aquí Pablo dice que a ellos no les dieron esa oportunidad, directamente los castigaron en la prisión sin siquiera haber sido condenados. Por lo tanto, él apela a su derecho como ciudadano romano. De hecho, él se queja, dice: ¿y ahora nos echan fuera secretamente? No, por cierto. Bueno, Pablo era un hombre inspirado por Dios, por lo tanto, las palabras que aquí están escritas reflejan con exactitud la voluntad de Dios. Y por lo tanto, Dios es el primero que está a favor de un Estado de Derecho. Dios es el primero que cree en el Estado de Derecho, que cree que tiene que haber derechos y obligaciones. Luego, en las siguientes características, vamos a ver que hay versículos bíblicos, como un texto que hay en Isaías, donde el propio Jehová Dios declara que él ama el derecho. Por lo tanto, está fuera de toda duda. Dios es el primero que defiende el derecho, está de acuerdo con el derecho, y él espera que nosotros, como seres humanos aquí en la tierra, también aboguemos por el derecho. Pero no por la estructura política asentada en los países del mundo que aparentan ser Estado de Derecho, sino por el concepto propio de derecho, que lo que define como Estado de Derecho, que es obligaciones y derechos que cada persona tiene, eso es lo que Dios quiere que uno defienda, que uno ejerza y que uno mantenga, porque esos son valores que van de acuerdo a la voluntad de Dios. Es decir, Dios estaba de acuerdo con el apóstol Pablo en que él primero tenía que ser juzgado antes de ser echado en prisión como un condenado, porque le asistía su derecho como ciudadano romano. Por lo tanto, ya el propio Dios, aquí en su palabra en la Biblia, nos deja claro que el Estado de Derecho es una característica que está basada en la Biblia, aunque en nuestro tiempo la democracia liberal también lo mantenga. El siguiente versículo que vamos a leer es Hechos capítulo 23, el versículo 27, que dice así: este varón fue prendido por los judíos y estaba a punto de ser eliminado por ellos, pero vine yo de repente con un cuerpo de soldados y lo libré, porque me enteré de que era romano. Nuevamente, este versículo bíblico subraya la condición de ciudadano romano del apóstol Pablo, y en base a esa condición le asistía un derecho, como el que ya vimos en el versículo que leímos anteriormente. En este se desprende otro derecho. No solamente él tenía derecho a que primero se le juzgara y luego se le condenara,
y no condenándolo directamente, sino que también tenía derecho a que si su vida corría riesgo por una multitud violenta, los soldados romanos tenían que protegerlo. Ese es el derecho que aquí se desprende en este versículo. Aquí el militar romano lo expresó con claridad, ¿no? Vine yo de repente con un cuerpo de soldados y lo libré porque me enteré de que era romano. Así que, de nuevo, este versículo bíblico subraya que Pablo tenía derechos, como ciudadano romano que era, y está en la Biblia. O sea, Dios está de acuerdo con eso. Dios es el primero que está de acuerdo con el Estado de Derecho, porque precisamente el que una persona tenga derechos y obligaciones es algo bueno, y Dios es la fuente de todo lo bueno. Por lo tanto, no hay mayor discusión en este sentido. El siguiente versículo que vamos a analizar se encuentra en el capítulo 25 de este libro de Hechos, versículo 11, que dice: si por una parte realmente soy delincuente, está hablando el apóstol Pablo, y he cometido algo que merece la muerte, no ruego que se me exima de la muerte. Por otra parte, si ninguna de las cosas de que estos me acusan existe, nadie puede entregarme a ellos a manera de favor. Apelo a César. Aquí también están registrados varios derechos del apóstol Pablo. Primero, él dice, si soy realmente delincuente, una cosa es que alguien te acuse y otra cosa es que se pruebe tu culpabilidad. De ahí vemos un derecho, el derecho a probar la culpabilidad. Se presume que eres inocente hasta que no se demuestre lo contrario. Eso es un derecho que se origina en la antigua Roma y que el Estado de Derecho de tiempos modernos en la democracia liberal también lo recoge. Y Pablo declaró, ¿no? Si soy delincuente, si se prueba mi culpabilidad y por lo tanto he cometido algo que merezca la muerte, Pablo dice, no ruego que se me exima de la muerte. Dice, pero si nada de eso existe, ¿no? Dice, si ninguna de las cosas de que estos me acusan existe, es decir, si la acusación no se demuestra, nadie puede entregarme a ellos como si fuera un favor. Así que Pablo hace alusión a dos derechos. Primero, si soy delincuente, prueben mi culpabilidad. Y segundo, nadie me puede entregar a mis enemigos como moneda de cambio porque me asista el derecho a probar mi inocencia. Son dos derechos que aquí se registran. Y el tercero y último, apelo a César. Bueno, en la antigua Roma era una facultad que otorgaba el derecho romano, el que un ciudadano romano que agotaba todas las instancias judiciales para defender su causa, pudiera incluso apelar al emperador, en última instancia, cuando ya los tribunales de justicia inferiores habían agotado todos los recursos legalmente establecidos. Pablo hizo uso de ese derecho que la ley romana en ese tiempo le otorgaba. Por lo tanto, vemos que esto se repite vez tras vez. Hay una persistencia en la palabra de Dios en cuanto a reconocer el Estado de Derecho como algo que Pablo usó, que Pablo expresó verbalmente, como lo hemos leído en estos versículos. Pablo fue un hombre inspirado por Dios y en consecuencia Dios está de acuerdo con ello. Por lo tanto, el Estado de Derecho tiene base bíblica. Y luego el versículo 16 agrega, pero yo les respondí que no es proceder romano entregar a manera de favor a ningún hombre antes que el acusado se encuentre cara a cara con sus acusadores y tenga la oportunidad de hablar en defensa de sí mismo respecto a la queja. Qué impresionante, ¿no? Cómo Dios hizo que estas palabras se pusieran por escrito en la Biblia, de que el derecho romano de aquella época establecía que no se debía de entregar, como si fuera una moneda de cambio, un favor, el hecho de entregar un hombre al castigo antes de que éste se encarara a sus acusadores y tuviese la oportunidad de defenderse de sus acusaciones. Entonces, esto demuestra que Dios es el primero que está de acuerdo con el Estado de Derecho romano. Y es que es así, porque el apóstol Pablo en su carta a los romanos, él dijo, el que se opone a la autoridad se ha puesto en contra del arreglo de Dios. Entonces Dios al final es el que está de acuerdo con los derechos que las leyes seculares establecen. En particular la de la antigua Roma, que por cierto fue predicha por el profeta Daniel como una bestia salvaje que habría de existir para dominar al pueblo de Dios en su tiempo y en su época. Y terminó sucediendo. Es evidente que Dios es el primero que dijo que habría una bestia salvaje que simbolizó al Imperio Romano y que habría de subyugar a su pueblo, los cristianos, en ese tiempo. Y sucedió. O sea, Dios puso ese orden. Y luego, cuando llega esa época romana, la inspiración divina deja meridianamente claro que Dios aprueba el derecho romano. Inspiró al apóstol Pablo para que expresara verbalmente su deseo de apelar a esos derechos y ejercerlos. Por lo tanto, es más que evidente que la Biblia sí reconoce el Estado de Derecho y lo deja muy claro. Es algo que está basado en la Biblia. Por eso es que es una característica de oveja, de cordero. Es una característica del cristianismo verdadero, el Estado de Derecho.
Pero con esto no queremos decir que los estados de derecho en las democracias liberales realmente sean estados de derecho. Tienen muchos fallos, muchas deficiencias, y en muchas ocasiones se cometen injusticias, y son fuente de pecados graves. Pero una cosa no quita la otra. Está basado en la Biblia. Y el último versículo que vamos a analizar para esta consideración, que demuestra que la Biblia sí reconoce la aprobación divina del Estado de Derecho y del imperio de la ley. Leamos Romanos capítulo 5, versículo 13. Dice, porque hasta la ley había pecado en el mundo, pero a nadie se imputa pecado cuando no hay ley. Estas palabras, inspiradas por Dios, dejan muy claro esta verdad, esta característica de la democracia liberal que está basada en la Biblia, y es el imperio de la ley por encima de todo. Eso es una enseñanza bíblica, es doctrina bíblica. Acá lo dice muy claro, a nadie se imputa pecado cuando no hay ley. La Biblia deja muy claro, la ley es la norma jurídica que tiene la facultad y el derecho legal a definir lo que es pecado y no es pecado. Eso lo declara la ley. Entonces, el hecho de que la Biblia diga, la carta de Pablo a los Romanos escribió hace ya casi 2000 años atrás, el hecho de que esta carta diga de que no puede imputarse pecado a menos que haya ley, eso demuestra la superioridad de la ley, porque solo la ley es la única que tiene la potestad, la facultad, el derecho legal de imputar pecado, porque así lo dice la ley. La ley, en este caso la ley de Jehová, que está escrita en la Biblia, la que dice, esto es pecado, esto no es pecado. Entonces, este versículo ya declara esta verdad, esta doctrina que está registrada en la Biblia, que refleja el imperio de la ley, la superioridad de la ley por encima de todo. Claro, nuestros opositores dirán, pero es que aquí se habla de la ley de Dios. Cierto, es cierto, pero ley es ley, al fin y al cabo. Aquí de lo que se trata es de ver si la Biblia defiende el imperio de la ley, si es que el concepto de ley tiene superioridad sobre todas las demás cosas, y está escrito en la Biblia. Sobra decir que estas doctrinas basadas en la Biblia han sido las que han moldeado nuestra cultura judeocristiana de la Europa occidental y han hecho que hoy los estados gobiernen mediante leyes. Así que todos estos versículos bíblicos demuestran que hay base bíblica indiscutible que demuestra que la propia palabra de Dios defiende y establece como una verdad, una doctrina verídica, el Estado de Derecho, el imperio de la ley, que es característica de la democracia liberal. Pero la democracia liberal la aplica de manera defectuosa, porque quienes la aplican cometen pecados graves y no llevan un estilo de vida cristiana, en muchos casos. Por eso es que es defectuoso y no cuenta con el favor de Dios. Pero eso no impide que esta característica, Estado de Derecho, imperio de la ley, sea una doctrina verídica, porque está basada en la Biblia. Por lo tanto, cuando los cristianos teócratas aplicamos esta característica en nuestra vida, dejamos que la ley de Dios nos gobierne por encima de todo, y en base a esa ley la respetamos para respetar en cada uno de nosotros nuestros derechos y obligaciones, y no maltratamos a nuestro prójimo, estamos aplicando Estado de Derecho, imperio de la ley, y eso hace que nuestra teocracia cristiana sea superior a la democracia liberal.